da mucho gusto saludar a Felipe Sandoval. Me quedo Felipe, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Cómo estás, mi querido Yuka? Qué gusto en saludarte, qué gusto saludar a tu auditorio esta tarde. Ya rica, ya hace calorcito, aunque en la noche luego se pone fresco, ¿no? Sí, aunque hijo, hay días que el calor en la mediodía está durísimo y ya en la nochecita empieza a estar rico el clima. Se antojan como que unas chelitas ahí al aire en una terracita, se antoja algo así, ¿no? Oye, pues hoy el tema que quiero compartir contigo y con el auditorio tiene que ver con este asunto de la corrupción, esto de la mordida, el cochupo, la tranza, ponérsela del Puebla y cómo estamos en México y cómo estamos en Puebla en estos temas, mi querido Yuka. Fíjate que Transparencia Internacional reporta que los actos en los que más se incurren mordidas, en ponérsela del Puebla justamente, tiene que ver con sobornos en trámites gubernamentales y en particular con lo que tiene que ver con trámites vehiculares y de la policía, ¿no? Los agentes de tránsito, los agentes de seguridad. Y hay una medición del INEGI que hace en este año, donde evalúa los 14 meses de gobierno, los primeros 14 meses de gobierno de esta administración. Fíjate los resultados tan terribles que arroja. Esta encuesta del INEGI, que se llama Encuesta Nacional de Calidad, lo que estima es que 6 de cada 10 mexicanos incurrimos como mexicanos en actos de corrupción y en promedio se erogaron más de 3,800 pesos por persona al año, de estas 6 que dicen que sí le entraron a ponérsela del Puebla. Y es un tema terrible porque esto se convierte, Yuca, en un egreso o en un costo social de más de 12,000 millones de pesos al año. Y luego si analizamos además, oye, bueno, esto cómo se comporta en el contexto mundial, resulta que de acuerdo a Transparencia Internacional, estamos entre los últimos países de un estudio que realizan atrás de países como El Salvador, como Bolivia, como Guatemala. Y la OCDE además hace otro análisis de 36 países de América Latina y bueno, nos ponen como lazo de cochino, mi querido Yuka, en la posición número 36. Una verdadera vergüenza. Y aquí el tema, mi querido Yuka, y a quien nos ve esta tarde, es que este tema de la corrupción es un tema contagioso, pero además no es privativo de México. La verdad es que hay corrupción en todos los países del mundo. El tema es cómo la enfrentas, cómo la atacas y cómo la visualizas. Entre los países más transparentes, de acuerdo a Transparencia Internacional, está Suiza, por ejemplo, Suecia, Noruega, Dinamarca, estos países escandinavos. Pero además hay otros países, por ejemplo, como Japón, en donde el servicio público, el estar enfrente de una dependencia pública es un honor, es un privilegio y por tanto no se permite, digamos, ningún desvío en materia de corrupción o de tranza porque se penaliza fuertemente. Incluso hemos oído casos en otros países como Singapur, en donde aplican pena de muerte y otras penas más severas, ¿no? Que las que tenemos acá. Ahora, el problema, mi querido Yuka, me parece es que no es el tema de la corrupción, que ya vimos que existe en otros lados. El problema es la impunidad. Por ejemplo, en España ya vimos que incluso el rey Juan Carlos ha estado sujeto a procesos por estas transferencias a paraísos fiscales, o que en Italia el primer ministro Silvio Berlusconi acabó prácticamente en el tambo por estos actos de corrupción ligados a su administración. Pero aquí estamos en el país de no pasa nada, ¿no? Nos venden espejitos con este tema de discurso de la corrupción, pero realmente a la hora de la verdad simple y sencillamente no se hace nada. ¿Qué deberíamos estar haciendo, mi querido Yuka, para quien nos escuche esta tarde? ¿Qué deberíamos estar haciendo para realmente combatir de fondo estas prácticas, ¿no? Creo que un tema muy importante tiene que ver con la automatización de los trámites, Yuka. Si podemos lograr automatizar los trámites, disminuyes la discrecionalidad. Entonces ya no hay este encuentro, digamos, de dos personajes en donde se presta a yo te ofrezco y tú aceptas o tú me pides y yo te doy. Y ya existe la tecnología, ya hay manera de mandar los documentos vía electrónica
que la misma computadora o un algoritmo de inteligencia artificial pueda leerlos, pueda validarlos. Tú puedes llenar en línea todos tus registros sin ningún problema. Así que me parece que una de las acciones que deberíamos estar haciendo e impulsando desde el gobierno estatal, desde el gobierno federal, desde los gobiernos locales, es justamente este tema, mi querido Yoka. Un segundo tema es regresar a estas asignaturas que tú y yo tuvimos de civismo, de ética en la escuela, que de repente se perdieron y ya no se fortalece lo que ves en casa, sino que ya nada más se quedó ahí. Creo que es importante retomar este tema. Otro asunto, Yuka, es el servicio civil de carrera, el servicio profesional de carrera. Llega una administración nueva, arrasa con todo, vuelve a iniciar de cero, se presta a muchos malos manejos y arreglos. Creo que podríamos estar fortaleciendo también el servicio civil de carrera. Y me parece que podríamos innovar también con una base de datos donde estén los corruptos. No solamente los corruptos del sector público, sino también los corruptos en el sector privado. De manera que podamos revisar y saber, oye, con quiénes sí contamos y con quiénes no contamos. Creo que para este tema de corrupción hay mucho de dónde cortar, pero hay que tener la voluntad, las agallas, las ganas y además el buen juez por su casa empieza. No, estoy completamente de acuerdo contigo, Felipe. Este es un tema que o le entramos entre todos o no hay manera de solucionarlo, porque es bien fácil echarle la culpa a las autoridades, es bien fácil echarle la culpa a los servidores públicos. Decías tú al principio, bueno, 6 de cada 10 que han participado y el tema principal es el vehicular. Entonces, de entrada es porque no estoy respetando las reglas. Vamos a quitar que pueda haber casos donde alguien se acercó y te paró simplemente para sacarte lana. Pero muchas veces nos paran porque sí cometimos una infracción, porque nos pasamos un alto, porque nos estacionamos donde no debíamos, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es lo más fácil? Pues darle una lana para no tener que pagar la infracción y que tener que ir a hacer el trámite de la infracción. Entonces, esa parte yo creo que sí depende mucho de nosotros. Yo fíjate que cuento mucho una anécdota. Una vez en una cena hablábamos de este tema de la corrupción y la anfitriona de la casa en algún momento dijo, pues a mí no me cuenten, yo sí estoy completamente limpia. A mí no me pueden encontrar un solo acto de corrupción. Y le digo, oye, pero pues hace ratito nos estabas platicando de las películas piratas que compras. Y dice, no, pero es otra cosa. No, es exactamente lo mismo. No, háganse las leyes en los bueyes de mi compadre. Es decir, yo soy corrupto donde creo que sí, donde creo que no. Es que no hay dónde estacionar, si iba yo a tener que caminar 3 calles, por eso me quedé en doble fila. Nada más eran 5 minutitos. Todas esas cosas, Felipe, yo sí creo que tienen mucho que ver con nosotros. No va a haber manera de parar la corrupción si nosotros, como acabas de decir al final, el buen juez por su casa empieza. Nosotros tenemos que empezar por nuestra casa, por nuestra propia persona, por nuestras familias, no enseñarle a los hijos eso, porque si tu hijo te ve dar una mordida, pues es una cosa que está aprendiendo, ¿no? Que está viendo que te vuelas el internet del vecino o le pones un diablito para jalar el megacable. En fin, hay ejemplos para botar para arriba, mi querido Felipe, pero yo estoy convencido, como tú dices, que es un tema que le tenemos que entrar entre todos. Es una escalera que se barre de abajo para arriba y de arriba para abajo, ¿no? Sí, y en estos temas también de corrupción, yo creo que cuando aceptas un puesto público, cuando estás también en un puesto público para el que no eres competente, ¿sale? También estás incurriendo en un acto de corrupción, estás cobrando por no hacer nada y por no poder brindar el servicio que se merece la gente. Tampoco se vale, mi querido Yuka. Claro, y no estamos acostumbrados a dar la cara. Hay 1000 ejemplos, ese es un tema bien interesante, bien amplio, Felipe. Por ejemplo, lo que pasa también muchas veces con el comportamiento social hacia los personajes de poder, a los personajes corruptos de poder. Entonces, por poner una situación aquí en Puebla, estás en un restaurante y entra el funcionario tal que todo el mundo sabe que es un corruptazo y todo el mundo, secretario, gobernador, diputado, ¿cómo estás? Y lo abrazan. Pues si empezáramos también a hacerles el vacío social, también empezaría a cambiar un poco la situación, pero no, ahí vamos a ser los primeros, el famoso besamanos, ¿no? Y hay fila para saludar al diputado, hay fila para saludar al secretario. Todos estamos involucrados en ese tema, Felipe, y qué padre que lo tocaste hoy. Es un tema que hay que meterle a fondo, porque además en las grandes corruptelas, en los millones y millones que de repente salemos, que si la estafa maestra, etcétera, etcétera,
participa también la iniciativa privada. O sea, los funcionarios Por no se roban la supuesto, lana por sacando supuesto, un cheque a su claro. nombre y lo depositan en su cuenta. Pasan a través de empresarios. Y ellos también están siendo parte de la corrupción. Sí, o también en estos temas, por ejemplo, en la parte de construcción, bueno, San Andrés Cholula, que sabes que vivo acá y que conozco bien este tema, bueno, también los mismos empresarios dicen, oye, ya no, el área verde, ya no quiero dejarte el área verde, y entonces, ¿cómo nos arreglamos? O quiero hacer, la normatividad dice que son 5 pisos, pero quiero hacerlo de 8. Vaya, hay de los dos lados, Yuka. O sea, no Así podemos es, decir que solo el servicio público, allá se da. Se necesita café con leche, decía mi papá, se necesita café y leche para poder hacerlo. No hay nada más de un lado, ¿eh? así es. Estoy completamente de acuerdo. Interesante como siempre, mi querido Felipe. Te mando un abrazo. Saludos, mi querido Yuka. Un abrazo para todos. Gracias, Felipe.